Listo, entonces vamos a pasar con la siguiente ponencia, ¿ya? Les agradezco mucho por su espera. Espero no verlos aburridos. ¿Ven mi ponencia? ¿Ven mi pantalla? ¿Me escuchan? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor, prosiga. Sí se ve. Listo, sí me escuchan bien, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a hablar sobre métodos ablativos en lesiones premalignas del cuello uterino. Entonces, aquí lo que podemos ver aquí es la clasificación, ¿no? En cuanto a la eficacia y la accesibilidad. ¿Quién tiene mayor eficacia en en el manejo de lesiones premalignas? Obviamente que es el cono frío. Quien le sigue es el cono libre, luego seguido que la crioterapia y la termocoagulación. Aunque este orden va a cambiar, obviamente, ¿no? Como usted va a ver en esta ponencia, ¿no? Más accesible, obviamente quien es más accesible es los métodos ablativos, pero quien tiene menor accesibilidad, obviamente son los métodos quirúrgicos, que es el cono frío y el cono LIP. ¿Qué nos dice la OMS? Perdón. La OMS en su publicación año 2019 nos dice que en países de altos ingresos se recomienda hacer un programa de tamizaje basado en Papá Nicolau y en la detección del virus. Y si no tienes los dos, preferible hacer la detección del ADN del virus, ¿verdad? Luego seguimos el esquema convencional basado si está tal, el tamizaje dado, procedemos con la colposcopia y la toma de biopsia. Y la mejor tratamiento para estos casos sería para hacer una lesión, una conización LIP. ¿Cuál es el inconveniente de todo esto? Si bien es cierto, el gol estándar del tratamiento de lesiones premalignas es el cono frío, porque ese es el gol estándar, y es al cual todos los métodos, todos los métodos para tratamiento de premalignas se comparan. El gran problema de lesiones premalignas y el cono frío es que las lesiones premalignas se van a presentar en mujeres en edad reproductiva, y hacerle una colonización fría puede ocasionar un cuello insuficiente y puede ocasionar la infertilidad, incluso partos prematuros o abortos a repetición. Es por eso que tiene sus indicaciones específicas, pero es el gol estándar. El siguiente en efectividad es la colonización LIP y eso es lo que nos recomienda la OMS, que es el método de tratamiento decisional por excelencia, el CONOLIP, ya sea por ya sea láser o no láser, ¿no? Pero, ¿qué pasa en países de medianos ingresos o bajos ingresos, ¿no? La OMS nos dice, implementemos métodos de tamizaje basados en inspección visual con ácido acético, Papa Nicolau o la detección del virus. Y nos dice si alguno de ellos está positivo, según siguiendo algoritmos de manejo, podemos darle tratamiento ablativo. Esto es lo que nos recomienda la OMS. Pero, ¿qué vemos? Por este lado, el lado izquierdo, tenemos técnicas excisionales, como le dije, a la cabeza el gol estándar, el cono frío, luego que le siguen efectivas el cono lip. Y a la derecha vemos las técnicas ablativas. Son varias. Las dos principales más conocidas son la crioterapia y la termocoagulación. ¿Cuál es el principio de tratamiento de las lesiones premalignas? Que tú tienes que es tratar la enfermedad premaligna. Se perdió. Tenemos que tratar la enfermedad premaligna y tenemos que tratar toda la zona de transformación. Y es la pregunta que siempre hacen los alumnos cuando empiezan, ¿no? O los residentes. Si tú ves la lesión que está en radio uno, ¿por qué tienes que extraer toda la zona de transformación? Porque el pH oncogénico está en toda esa zona. Y si en un sector fue capaz de producir un precáncer, y luego cáncer, en ese sector, en todos los otros sectores también es capaz de producirlo. Recuerden que la infección por virus papiloma humano es multicéntrica y multifocal. Significa que está en varios sectores del cuello uterino y no solamente está en el cuello uterino, sino también en varios sectores de la vulva, labio mayor, labial y vagina. La infección es por virus papiloma humano es multicéntrica y multifocal y por lo tanto el lugar predilecto donde va a ocasionar enfermedades premalignas es la zona de transformación y por lo tanto tenemos que extraerla. Y como límite de profundidad hasta 5 milímetros. Las terapias ablativas en promedio llegan a una profundidad de 6 a 7 milímetros, por lo tanto serían adecuadas para tratamiento de las lesiones premalignas.
Entonces, como mencioné, el objetivo de manejo de lesiones premalignas es extraer toda la zona de transformación, ya sea mediante conización fría, ya sea por método caliente, Zirconolip, o la crioterapia o termocoagulación. ¿Qué más? Ustedes ya saben, aquí ya saben reconocer una zona de transformación. Aquí vemos una imagen. Entonces, el quid del asunto es saber reconocer, identificar la enfermedad premaligna, eso es uno, y dos, saber todo lo que abarca la zona de transformación. ¿Y cómo lo identificamos? La zona de transformación se identifica de la siguiente manera, como vemos la imagen a la derecha. Vemos el cambio de coloración, es el método más comúnmente usado, recomendado por la OMS. El cambio de coloración te da el margen actual, pero el margen anterior no lo vemos. ¿Y cómo lo reconocemos? Uniendo los quistes de Davos más periféricos. Y de esa manera tenemos la zona de transformación. Y es toda la zona que que requiere ser extraída. Y si nos sumamos a las recomendaciones de la terminología colposcópica, tenemos que saber identificar la lesión, dimensionarla y ubicarla. Para ubicarla tenemos dos maneras, usando la aguja de reloj o los cuadrantes. En nuestro medio aquí en Latinoamérica utilizamos más los radios de reloj. En otros países como Europa utilizan mucho los cuadrantes y que también nos sirve para calcular si la punta, el dispositivo que vamos a utilizar para ablacionar cubre toda la lesión y la enfermedad y la zona de enfermedad premaligna. Entonces, la ventaja de las terapias ablativas es que es fácil, son simples y seguras, el aprendizaje es muy rápido y esto permite que realicemos campañas de salud en la periferia y por lo tanto que los pacientes puedan acceder a un establecimiento de salud. Disminuye los casos de pérdida y permite el seguimiento in situ, donde está el paciente ubicado. ¿Cuáles son las desventajas? Es que a diferencia de los métodos tradicionales, no vamos a tener pieza operatoria y por lo tanto hace un poco más dificultoso evaluar la probabilidad de recurrencia de la enfermedad. No podemos ver. Por ejemplo, si tenemos la enfermedad se centra a nivel del canal, difícilmente vamos a hacerle un método ablativo y por lo tanto, ¿por qué? Porque el seguimiento a nivel del canal es un manejo más especializado. No hay, como mencioné, no hay confirmación histológica y no permite evaluar los márgenes y tampoco te permite tomarle biopsia al cuello remanente, al cuello que va a quedar. Aquí vemos la crioterapia, que es el más conocido de todos los métodos ablativos. Tenemos el balón de crioterapia, el del gas, el que es el refrigerante. Tenemos las pistolas, estos están unidos por una manguera en la cual va a circular el refrigerante y el dispositivo, ¿no? La criosonda con la criopunta. Entonces aquí identificamos la imagen del medio, identificamos la lesión, identificamos toda la zona de transformación, aplicamos la criopunta y procedemos a la crioterapia, ¿no? La crioterapia sigue el esquema, la recomendación es congelamiento, descongelamiento, descongelación, un esquema que prácticamente dos ciclos de congelamiento que nos va a demorar aproximadamente 20 minutos. ¿Cuánto demora una persona que no está capacitada, por ejemplo, un médico general, capacitarlos en crioterapia? Te demora aproximadamente 8 horas o un día, hasta 2 días como máximo. Es rápido, la aplicación es rápida. Simplemente hay que explicarles que identifique bien la lesión, identifique la zona de transformación, seleccione adecuadamente la punta, la criosonda, la punta, y lo aplique. Si cubre bien, suficiente, se puede aplicar el método. Entonces, el método es, la pistola permanece fija al cuello uterino, no se extrae. Entonces, cuando hacemos el congelamiento es durante 3 minutos, descongelamos 5 minutos y luego congelamos 3 minutos más y esperamos que la sonda caiga por sí solo. No se recomienda la extracción inmediata porque recuerda que es un tejido frío. Ese tejido al extraerlo bruscamente se puede partir, puede sangrar y sangra bastante. ¿Y cómo harían la solución, el solucionar este sangrado? Obligadamente es colocación de puntos, no se puede cauterizar ahí, porque sangra más. No hay un punto de declive. Tienen que poner puntos trafixiantes para controlar el sangrado. Entonces, las indicaciones de la crioterapia, pues ya son ya ampliamente conocidas. Aquí vemos las dos principales que aparecen en la OMS en el año 2012 y el año 2019, prácticamente son las mismas, son complementarias. Tenemos que ver completamente la unión escamocolumnar, en otras palabras, zona de transformación tipo 1, toda la zona de transformación la tenemos que ver. La enfermedad tiene que limitarse al exocervix, no debe introducirse al canal. La enfermedad no debe ser tan grande, en otras palabras, la crioterapia está indicada específicamente para lesiones pequeñas. En la OMS nos dice que
Sí, a razón. Mientras más grande sea la enfermedad premaligna, mayor probabilidad que tenemos a una enfermedad maligna que no sea visible o que esta enfermedad esté metida en el canal. Y es por eso que si la enfermedad premaligna está en cuatro cuadrantes, no se recomienda la crioterapia. Si la biopsia del canal es uno o menos, está indicado si es NIC 2 o más, obviamente que no se debe hacer. La contraindicación es obviamente si está embarazada, pues no se puede hacer. Si una paciente está diagnosticada por enfermedad premaligna y está gestando, tranquilamente podemos hacer un control 3 meses posparto, ¿no? Ya sea parto vaginal o parto cesárea, no se recomienda. Recuerden que la gestación demora 9 meses y de que un I2 o un I3 pase un cáncer demora aproximadamente tiempo mínimo de 2 a 3 años. Tiempo suficiente que la paciente dé a luz por vía vaginal. Tener una enfermedad premaligna no contraindica el parto vaginal. Si tiene indicación cesárea, no sería por enfermedad premaligna. Parto vaginal que haya, si tiene enfermedad premaligna y de un parto vaginal, pues no dificulta mucho, ¿no? La evaluación a los 3 meses de la evaluación. Si la paciente tiene una hipertensión, un diabetes mellitus descompensada, pues la controlamos y después de 2 semanas podemos hacer el tratamiento. Si tiene fiebre, enfermedad inflamatoria, un proceso hemorrágico a nivel del cuello uterino, pues tenemos que tratarlo y luego proceder con el tratamiento, ¿no? Y el otro método más conocido es la termocoagulación. Aquí vemos, ¿cuánto pesa aproximadamente todo el aparataje de la crioterapia? Incluyendo el balón, aproximadamente unos 50 60 kilos. ¿Cuánto pesa todo el aparataje, la termocoagulación? La termocoagulación con todos sus dispositivos, con todos completos, pesa aproximadamente 2 kilos. ¿Qué significa? Que es manejable, puede ir a todo lado rápidamente. Lo puedes cargar y llevarlo a una campaña a los sitios más alejados, como están ahí en Loreto, ¿no? Obviamente hay mucha población que está en la periferia. Podemos aplicarlo ahí. Como le mencioné, la punta solamente pesa menos de 100 gramos, la punta, la pistola. Lo bueno de la pistola que tiene su propia luz, tiene un dispositivo de seguridad de la sonda, la punta, la parte distal. La sonda, una vez que está colocada en el cuello uterino, la retraemos, como vemos la imagen del medio, y aplicamos. Lo bueno de esto que podemos programar el tiempo de termocoagulación del cuello uterino para enfermedades premalignas es de hasta 40 segundos y a una temperatura de 100 grados. Y esto lo podemos calcular. ¿Y para qué? Para que nos avise. En otras palabras, colocamos el dispositivo en el cuello uterino, retraemos el seguro y apretamos el inicio. Y una vez que esté el tiempo recomendado, te va a avisar. Te va a avisar para que tú procedas a apagar el equipo y lo procedas a retirar. Obviamente, cuando lo retiras, tienes nuevamente que cubrirlo con su protector para que las paredes vaginales no sean lastimadas. Recuerden que estamos retirando un dispositivo que tiene hasta 100 grados de temperatura y podemos lesionar la vagina. ¿Qué más? Es fácilmente recargable, puede enchufarse a los timos de toma corriente o también tener su batería portátil, ¿no? Cuando comparamos la termocoagulación y la crioterapia, inicialmente cuando ustedes revisan trabajo de investigación antes del año 2019, la OMS mucho recomienda la crioterapia, ahora recomienda más la termocoagulación, por una sencilla razón, y esto lo vamos a explicar en esta diapositiva. La tasa de eliminación del virus, en otras palabras, la tasa de aclaramiento, es mayor con la termocoagulación. Los criterios para seleccionar pacientes para crioterapia son los mismos, pero ¿por qué la termocoagulación tiene una mayor tasa de aclaramiento del virus? Y también a los 8 meses una biopsia del cuello uterino es más probable que encontremos negativo en comparación con la crioterapia. Por una sencilla razón, es el método. ¿Cómo, ¿Cuál de estos métodos genera más inflamación? ¿El frío o el calor? Obviamente que es el frío, perdón, es el calor. El calor va a generar mayor inflamación. Recuerda que la inflamación es un sistema de defensa inmunológico y para la eliminación del virus necesitamos que nuestro sistema inmunológico esté en óptimas condiciones para eliminarlo. Y por lo tanto, quien mayor estimula el sistema inmunológico es el calor. Cuando ustedes ven pacientes, personas que se accidentan con frío, la sintomatología no es mucha, pero si se accidentan con calor, obviamente la sintomatología es mucho mayor por la inflamación que ocasiona. Y esta es la razón y la explicación por cual la tasa de aclaramiento y los resultados de biopsias a los 8 meses post el procedimiento, la probabilidad de tener mayor biopsias negativas son superiores a la termooculación en comparación a la quimioterapia.
En cuanto a la comparación de la termocoagulación con la crioterapia, el insumo ya hemos mencionado que es la electricidad. En la crioterapia es el gas refrigerante. La OMS recomienda el dióxido de oxígeno. ¿Está bien? ¿Qué más? Las dimensiones, ¿cuánto pesa el equipo de termocoagulación? 2 kilos. La crioterapia es voluminoso, 50 kilos. ¿Qué más? Si se te acaba el gas refrigerante, pues conseguir que alguien te abastezca es un poco difícil. Y si se te acaba la batería, pues incluso puedes usar paneles solares para cargar la batería de la termocoagulación. La disponibilidad es muy accesible. Una vez que se te acaba el gas refrigerante, no siempre está disponible. El precio es muy económico. Prácticamente en otros países la crioterapia, el equipo cuesta casi $4.000. En otros países como Europa cuesta aproximadamente la mitad, $2.000. En nuestro medio los precios son similares. La curva de aprendizaje, la crioterapia, como mencioné, 1 o 2 días para capacitar un personal. La termocoagulación, capacitar un personal para un procedimiento que te demora cuanto menos de un minuto. ¿Cuánto te demora? Te demora prácticamente 3 a 4 horas capacitar. La capacitación, la curva de aprendizaje es mucho más rápida con la termocoagulación. La anestesia, ninguno de ellos se necesita anestesia. La técnica, como la mencioné, la crioterapia es el ciclo de congelación de 3 minutos, descongelado 5 minutos, congelación nuevamente 3 minutos y luego descongelado. ¿Para qué? Para que la criosonda se desprenda por sí sola y luego se proceda a retirar. Todo este ciclo, cuánto demora? Aproximadamente 20 a 30 minutos. Mucho tiempo. La termocoagulación, 20 a 40 segundos a una temperatura de 100 grados, es suficiente. En otras palabras, la termocoagulación dura mucho menor. Es por eso que el aprendizaje es mucho más rápido. La adhesión al tejido no tiene la crioterapia, la criosonda no tiene un antiadherente. La termocoagulación sí tiene un antiadherente, por lo tanto, una vez que terminas, inmediatamente lo retiras, por eso que es rápido el procedimiento. Y esto es lo bueno de la termocoagulación. La crioterapia tan solo se aplica una sola sesión, nada más. No se hace más sesiones. La termocoagulación te permite hacer más de una sesión. Y es por esa razón que la crioterapia se usa para lesiones preferentemente pequeñas, mientras que la termocoagulación se utiliza para lesiones pequeñas a medianas. ¿Ya? Y eso es el gran beneficio de este método, porque te permite hacer hasta 2 aplicaciones adicionales. Las tasas de complicaciones son muy similares en ambos métodos. El dolor, obviamente, a usar calor te produce mayor inflamación, por lo tanto, mayor dolor en la termocoagulación, pero fácilmente controlable con analgésicos. Durante 2 o 3 días, suficiente, con una aproximación cada 12 horas por 3 días. La anatomía del cervix, mínima afección en ambos casos. Y la descarga vaginal. La descarga vaginal siempre va a ser superior en la crioterapia a la leucorrea. El flujo vaginal que presenta el flujo vaginal es mucho mayor y mayor cantidad que en la crioterapia, que en la termocoagulación, y el sangrado, la termocoagulación va a ser mayor, ¿no? Pero un sangrado con transamin y con naproxeno durante 4 días, más que seguro que lo logren controlar. En otras palabras, ustedes están viendo en esta diapositiva que ampliamente es superior, tanto en resultados por anatomía patológica, en tasas de aclaramiento, tasas de negatividad, en las biopsias, el del cuello remanente que queda a los 8 meses es muy superior a la crioterapia y es ampliamente mayor, más manejable y es más económico la termocoagulación con la crioterapia. En otras palabras, la termocoagulación ha llegado para quedarse y reemplazar a la crioterapia. Y por lo tanto, no, en mi punto de vista personal, ya no tiene sentido seguirse capacitando en crioterapia. Obviamente, si tu centro el que está en la periferia lo tiene, tienes que hacerlo, crioterapia, pero tienes que entender que es mucho más costoso para el establecimiento seguir con recargas, recargando el gas refrigerante y capacitar un personal, porque la termocoagulación es mucho más económica de lejos. ¿Cómo debe aplicarse los métodos ablativos? Entonces vamos aquí a ver el llamado a la acción que hace la OMS en el año 2018. Hace un llamado la OMS a nivel mundial. ¿Para qué? Para plantearse un objetivo en el año 2030. ¿Cuál es su objetivo? Prácticamente ellos buscan eliminar el cáncer de cuello uterino a través de 3 medidas. A esto se le llama la estrategia 90-70-90. La estrategia es vacunar al 90% de las niñas menores de 15 años
detectar con el 70% de las pacientes en dos momentos, antes de los 35 años y a los 45 años, en dos momentos como mínimo, con una prueba de alto rendimiento. En otras palabras, te está diciendo, busca tamizar con ADN del virus en dos momentos como mínimo, antes de los 35 años y los 45 años. Es lo que te está diciendo. Y una vez que tú detectas una enfermedad premaligna o una enfermedad maligna, tratarlas en un 90%. Y de esta manera se conseguiría que en el año 2030 prácticamente se erradique. ¿Qué es lo que se hace en nuestro país? Porque prácticamente muy poco se hace en nuestro país sobre este punto. ¿Y por qué este enfoque? Porque este enfoque del esquema 90-70-90 se basa al enfoque basado en el ciclo de vida de las intervenciones en contra del cuello uterino. Y esto básicamente se hace mención en cuanto a la prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. La prevención primaria, ¿cuál es? Vacunar. La prevención secundaria es detectar, tamizar. Y como he mencionado, la OMS indica que todos los países ya deben de dejar el Papa Nicolau, deben de tratar en lo posible hacer tamizaje con ADN del virus. Y es por eso que la OMS aquí en la ciudad de Lima, en el MINSA, está ofreciendo tamizaje gratuito a las pacientes con detección del ADN del virus. ¿Y qué más? La otra parte de este esquema, el 90%, una vez que estas pacientes han sido detectadas, el precáncer ha sido detectado y el cáncer también ha sido detectado, tratarlas como debe ser. Con esto se va a reducir, ellos estiman que en el año 2030, que falta 6 años, se estima que reduzca la tasa de incidencia de 4 casos por cada 100.000 mujeres por año. ¿Cuánto sucede? ¿Cuánto es la tasa en nuestro país? Alrededor de 20 a 30, o sea, un montón. ¿Es un objetivo muy ambicioso? Claro que sí. Lo más probable es que los países del primer mundo, países europeos, lo consigan, incluyendo Estados Unidos, lo consigan, pero en nuestro medio obviamente que no, porque ustedes están viendo vacunar, detectar y tratar. Es un esquema muy ambicioso, pero se están olvidando de un paso previo. ¿Y cuál es el paso previo? El paso previo es aumentar la cobertura. Lamentablemente, según los reportes del Ministerio de Salud, la cobertura del tamizaje en nuestro país es alrededor de un 20 a 30%, muy bajo. En los países europeos bordea el 90-95%. ¿Por qué? Porque ellos hacen un tamizaje activo, mientras que nuestro medio es el tamizaje, ¿cuál es? Es pasivo. ¿Qué significa pasivo? Que se espera que el paciente tome conciencia de salud y acuda a un establecimiento de salud para hacerse su tamizaje. Mientras que ellos no, o ellos buscan a los pacientes o hacen medidas sanitarias para exigir a las pacientes acudan a los establecimientos de salud. ¿Y cómo hacen ellos? Fácilmente, en base de multas. Y es lo que pasa en nuestro medio. Si alguien maneja y ve a la policía que está manejando sin cinturón de seguridad, ¿qué hace? Multa. Papeleta, ¿verdad? ¿Cuánto es la multa a una mujer europea en España, donde estuve buen tiempo en España? En España, si una mujer no hace su tamizaje en el tiempo que le corresponde, la multa es de 500 euros. 500 euros a moneda peruana son aproximadamente 2.000 dólares, 2.000 soles, perdón. Es un montón de plata. Por lo tanto, de esta manera hacen y exigen a su población hacerse tamizaje. ¿Qué pasa si una mujer no hace su tamizaje? No queda ahí. Primero que le ponen la multa y segundo que el Ministerio de Salud va a ir a buscar a estas pacientes. ¿Para qué? Para exigirle que se haga su tamizaje. Y de esta manera activa ellos hacen y logran sus coberturas demasiado altas. ¿Se podría implementar en nuestro medio? Claro que sí. Si se hace para el cinturón de seguridad, obviamente se puede utilizar también para aumentar la cobertura. Un ejemplo sería, pues, si quieres pedir un préstamo bancario, si quieres matricular a tu hijo, si quieres salir de vacaciones, pues si no te haces tu papá Nicolau, o sea, tu mamografía, no sales de vacaciones. Si quieres sacar un documento, cualquiera que sea a través del Banco de la Nación, si no muestras tu papá Nicolau, tu mamografía, obviamente de esta manera no lo harías, no te podrían dar, exigirías que la población se haga su prueba de tamizaje y de esta manera activa aumentarías. Son medidas fáciles realmente, son muy fáciles hacer un tamizaje activo, pero lamentablemente no hay conciencia de salud ni en la población ni ni en las personas que no gobiernan. ¿Cada cuánto tiempo tiene que hacerse la prueba de tamizaje? La prueba para Nicolau debería hacerse cada, cada 3 años y la prueba del virus cada 5 años. Pero ¿por qué en nuestro país seguimos haciendo? Aquí cerca en Chile, he estado también en Chile la prueba de tamizaje de Papa Nicolau se hace cada 3 años y la prueba del virus se hace cada 5 años. En nuestro medio, lamentablemente, tenemos que seguir diciendo cada año. Y es lo que pasa cuando las peruanas, también estuve en China hace un tiempo atrás, cuando las peruanas llegan a una establecimiento de salud, exigen que se haga su Papá Nicolau cada año. Obviamente que como el sistema chileno,
de la posta más pequeña al hospital más grande, todo el sistema de salud del ministerio está conectado. Si una paciente se hace un Papa Nicolau en una posta pequeña, el registro también lo van a acceder, se puede acceder mediante el sistema, mediante internet, en un hospital muy grande. Y por lo tanto, si tú llegas a hacerte un Papa Nicolau en un establecimiento pequeño y luego exiges al año en otro establecimiento, no te lo van a permitir. Y eso es lo bueno del sistema chino, nos llevan aproximadamente unos 15 años a 20 años de adelanto. Y eso es lo bueno. Y eso pasa con las penas. Yo he visto a los compatriotas exigir su Papá Nicolau y diciendo que en mi país se hace cada año y por qué en Chile se hace cada año. Realmente debería ser así. Lamentablemente nosotros como médicos todavía seguimos diciendo cada año por la sencilla razón que no hay conciencia de salud. Si nosotros decimos a una paciente peruana convencional, hágase tamizaje cada año, qué es lo que hace? No viene cada año la mayoría, viene cada 2 a 3 años, pero si una paciente peruana le decimos que haga su tamizaje cada 3 años, no viene nunca. Y esa es la razón por la cual siempre seguimos diciendo que se haga su tamizaje cada año. Entonces, vamos, ¿qué nos dice? Cómo debe elegirse? Tenemos que entender que en nuestro país hay mucha diferencia en cuanto a las regiones, incluso en una misma región, en un mismo departamento, hay mucha diferencia. Y por lo tanto no se puede implementar un sistema único de programa, ¿no? De programa preventivo. ¿Qué nos dice la OMS? ¿Cómo elegir un programa de prevención? La OMS nos recomienda que todos los sistemas de tamizaje, todos, deberían cambiar a la detección del ADN del virus. Todos, absolutamente todos. Pero obviamente que es un paso lento, ¿no? En el país europeo ya lo están haciendo, obviamente que en nuestro país el ministerio intenta hacerlo, pero va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Pues ya le dije, no importa el método que ustedes empleen como método de tamizaje, si estamos hablando al nivel de un programa de salud a nivel nacional, a nivel de un programa preventivo, ¿no? De tamizaje a nivel nacional, no importa el método realmente, no importa si usted hace Papa Nicolau, la detección del ARN del virus, o tú haces inspección visual con acético. El paso previo es siempre aumentar la cobertura. Mientras no pases el umbral del 70% y en mejor de los casos 80%, ese es lo ideal, 70% es aceptable, mientras no pases ese umbral, siempre vamos a tener pacientes que van a llegar vamos a diagnosticar pacientes con cáncer y van a fallecer de cáncer. Lamentablemente eso no lo entiende quienes nos gobiernan. Ellos están virando a detección viral a detección del ADN del virus. ¿Me entienden? Están virando. Aquí en Lima se ve bastantes centros de salud que ya están haciendo tamizaje con detección de virus por recomendación de la OMS. Pero tienen que entender que realmente no importa la elección el método que ustedes empleen, el paso previo es siempre aumentar la cobertura. Si tú aumentas la cobertura, cualquier método que tú emplees va a funcionar. Si tú no aumentas la cobertura, cualquier método de tamizaje que tú emplees va a fallar. Todos van a fallar. Absolutamente todos. Entonces, como le mencioné, la OMS nos dice que en lo posible virar ADN del virus. Pero si tú tienes una prueba basado en lo tradicional, Papa Nicolau, colposcopías, y tienes buenos resultados, pues sigue haciendo lo mismo y en lo posible pasar a ADN del virus. Pero ¿qué pasa si no tienes ningún programa preventivo ya implementado? Entonces, si no tienes recursos, pues vas a con lo más sencillo, que es la inspección visual con ácido acético. Pero si ya tienes un programa de tamizaje basado en inspección visual con ácido acético y tienes recursos, si no tienes recursos, obviamente sigue haciendo lo mismo, pero si tienes recursos, trata de virar a la detección del ADN del virus. En lo posible hacer los dos, pero si tienes recursos y tienes que elegir entre cambiar al ADN del virus, en otras palabras, dejar la inspección visual acético, pues te tienes que inclinar por la detección del ADN del virus. Es lo que nos recomienda la OMS, pero ya le dije que lo primero es la cobertura, ampliar la cobertura, ¿no? Y una vez que tú detectas una prueba de tamizaje y te sale positiva, a la cabeza nuevamente la SALIP, es la recomendación de la OMS, pero si no tienes la SALIP, la siguiente es, aquí vemos la que es la quimioterapia, esto va a cambiar, esta diapositiva del año 2013 está actualizada, no he hecho el cambio, pero aquí va a aparecer la termocoagulación, que está a la cabeza realmente, ha superado la crioterapia, por lo que anteriormente he mencionado. Mm, No va, aquí está. Entonces, en cuanto al método, al programa que ustedes están
han implementado en base al Papa Nicolau. A la izquierda es en base al Papa Nicolau, al de biopsia. Si tú tienes en un establecimiento de salud, si tú tienes, cumple criterios para, una vez que está diagnosticado ya el NIC2, NIC3 por biopsia, si cumple criterios para ablación, en lo posible, utilizar el Conolip, principalmente en lesiones medianas a pequeñas. Si lesiones medianas a pequeñas, utilizar Conolip. Pero si son lesiones pequeñas, nuevamente es crioterapia. Son lesiones medianas a grandes, utilizar ablación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si las lesiones son medianas a grandes? ¿Por qué nuevamente virar a LIP? ¿Por qué? ¿Y por qué buscar referencia? ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen Conolip, la recomendación es que de los expertos y también de la OMS es que ustedes cuando hagan Conolip no hagan más de dos pasadas. Dos pasadas no requiere mayor habilidad, pero hacer tres, cuatro, cinco pasadas a un Conolip, imagina que tienes una enfermedad premaligna grande en la cual calculas que una con tres, cuatro, cinco pasadas lo puede hacer, pues hazlo. ¿Cuál es el inconveniente? La tasa de complicaciones. ¿Y cuál es la tasa de complicación más frecuente? El sangrado poscono. Sagrado Poscono, pararlo, el Sagrado Poscono requiere una habilidad que un personal no entrenado no lo puede hacer. Es por eso que si ustedes tienen un método basado en biopsia y no tienes mucha habilidad o tu capacidad no es básica, entonces haz un condolí de una o dos pasadas como máximo. Nunca hagas tres o cuatro pasadas. ¿Por qué? Porque va a requerir una mayor habilidad si tienes una complicación. Y por eso busca referencia. ¿Ya? Entonces, por este lado, el lado derecho, vemos si el esquema, el esquema programa de prevención de tamizaje está basado en inspección visual acético o tan solo con la detección de ADN del virus. Siempre, si sale positivo, siempre buscar a la cabeza, buscar que sea un método, siempre método LIS. Si no lo puedes usar crioterapia o termoablación, ya ahora ya saben que la termoablación está por encima de la crioterapia. Esto es el esquema de, esa es la directiva sanitaria del año 2019 que está vigente todavía en nuestro país. Acá a la izquierda es en base a la prueba molecular que debe hacerse la prueba molecular según las recomendaciones a partir de los 30 hasta los 49 años. Y en el lado derecho en base al Papa Nicolau a partir de los 25 años hasta los 64 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que tengas un programa basado en detección del virus? Significa que tienes recursos, significa que conseguir un colposcopio y una biopsia prácticamente es posible. En otras palabras, esquema tradicional y el manejo de acuerdo a la biopsia. Lo mismo pasa con el Papá Nicolau. Si haces Papá Nicolau, tratar de buscar, ¿no? Hacer, si sale positivo. ¿Qué pasa si la prueba de Papá Nicolau sale negativo? Sale negativo, según el esquema, esta guía recomienda seguimiento anual por 3 años, ¿no? Obviamente que ustedes, si revisan la literatura, la mejor prueba para seguimiento sería la prueba del virus, ¿no? Si ustedes tienen Papá Nicolau que sale ninguno y la prueba del ADN del virus te sale positiva, obviamente eso pasa a colposcopía de frente, pero si sale negativa, ya no sería seguimiento anual, sería cada 2, cada 3 años. Si el Papá Nicolau está negativo, seguimiento cada 2 años. Es lo que dice en la guía. Es aceptable este tiempo, pero si te sale LIE de alto grado, obviamente, o mayor, obviamente esto pasa a colposcopía. Y si la lesión cumple criterios para crioterapia o terapia ablativa, lo puedes utilizar, pero siempre buscando que se utilice el método excisional. Recuerden siempre que los métodos excisionales están por encima de todos. Y es lo que deberíamos buscar. Pero ¿qué pasa en aquellos lugares en los cuales no hay cobertura, estamos en una campaña de salud en sitios alejados, no tenemos cómo referirlo y no tenemos nada más que utilizar métodos ablativos? Por ejemplo, esta es la recomendación del Ministerio de Salud para mujeres de 30 a 49 años en base a la inspección visual con ácido acético, en la cual no tenemos cómo referir al paciente y no tenemos ayuda colposcópica o a un médico o a una persona entrenada que nos oriente o maneje el caso. En este caso se está indicado la terapia ablativa por un médico capacitado. Y siempre, y esta es la recomendación de la OMS y también la recomendación del Ministerio de Salud, que siempre que ustedes hagan un método ablativo, siempre tomar biopsia. Si la paciente ya tiene una biopsia, tómale una nueva biopsia. Recuerda que las enfermedades premalignas pueden progresar. Entre biopsia y biopsia, el tiempo esperado para cambio como mínimo son 4 meses. Si dentro de los 4 meses ya la paciente tiene una biopsia, pues no necesita tomar una nueva biopsia, simplemente con la que quedas. Pero si el tiempo ya superó los 4 meses, tienes que hacer una nueva biopsia antes de hacer el tratamiento ablativo. ¿Y para qué te sirve esta biopsia? Te sirve para el seguimiento. Si te sale NIC 1 o 2, simplemente seguimiento. Si sale NIC 3 o mayor, carcinomicida o invasor, pues esta paciente tiene que ya ser referida, como sea, buscar la referencia.
Entonces, esta diapositiva está en relación al esquema Veritatar. ¿Cuál es el gran problema del esquema Veritatar en la cual está metido la inspección visual con ácido acético, ¿no? El gran problema, y por qué no tiene mucha acogida, y por qué la Sociedad de Ginecología Oncológica de nuestro país está en contra de este método, por la sencilla razón es la alta tasa de sobretratamiento. ¿Cuánto es la tasa de sobretratamiento en el esquema Veritatar basamos sobretratar a 70 de ellas? Es un montón. ¿Es racional esto? Pues obviamente si estás en lugares muy alejados donde no hay nada más que ofrecerle al paciente, pues tienes que hacerlo. Pero aquí en las principales ciudades, Lima, la capital, las principales ciudades de los departamentos, obviamente no debería hacerse porque la tasa de sobretratamiento es tremenda. Pero en esta diapositiva es una revisión de literatura de qué métodos se podría emplear para aumentar la efectividad del esquema Veritatar, en otras palabras, reducir la tasa de sobretratamiento. Y esto es lo siguiente, por el lado izquierdo vemos, vemos el método de tamizaje, en este caso el Papa Nicolau, puede hacer también impresión visual con ácido acético, y arriba la colposcopía, ¿no? Línea de bajo grado impresión colposcópica, línea de bajo grado, y a la derecha impresión colposcópica, línea de alto grado. ¿Qué vemos? Que si tu Papa Nicolau te dice que es una lesión intraepidurial de alto grado y tu colposcopía inmediata, sin biopsia, inmediata, te dice que también tú estás viendo una lesión de alto grado, la tasa de sobretratamiento es del 11%. Y eso es equiparable al esquema convencional basado en Papa Nicolau o por el virus, luego colposcopía y biopsia. Un- este esquema de tratamiento convencional también tiene una tasa de sobretratamiento. ¿Y por qué? Si es el esquema tradicional, porque ustedes ya saben que el NIC 2 NIC 3 tiene una probabilidad de regresión. Obviamente que una vez que la paciente está diagnosticada en NIC 2 NIC 3, de acuerdo a la edad, el manejo va a cambiar. Si tiene un NIC 2 menor de 25 años, obviamente el manejo principal es el seguimiento. Pero si es más de 25 años en adelante y es un NIC 3, el tratamiento es lo más probable que siga progresando. Pero existe una pequeña probabilidad que regresione. A esto se denomina tasa de sobretratamiento. Entonces, si hacemos este esquema, tenemos el método de tamizaje positivo, en la cual tiene sospecha de alto grado, y la colposcopía inmediata, sin biopsia, inmediata, que te dice que estoy viendo una lesión. Nuevamente, en países de altos ingresos es el CONOLIP, el tratamiento de elección. En pacientes de medianos ingresos y altos ingresos, en lo posible hacer el tratamiento excisional. Y si es que no es posible, tratamiento ablativo. Obviamente a la cabeza la termooculación supera ampliamente a la crioterapia, por obvias razones que hemos expuesto. Para disminuir la mortalidad por cáncer se debe seguir la estrategia 90-70-90, pero recuerden que hay un paso previo y el paso previo siempre va a ser aumentar la cobertura. Y que debería hacerse de manera activa, como en países europeos, y no como manera pasiva como se hace actualmente en nuestro país. En la colposcopía disminuye considerablemente la tasa de sobretratamientos en el esquema Betatar, obviamente, y eso es que se debería implementar el esquema Betatar, obviamente con estos resultados debería hacerse, sumado con la colposcopía. En otras palabras, capacitar, debería hacerse el esquema Betatar, sí, en lugares alejados, en campaña. No significa que lo hagas en las principales ciudades, las capitales, porque ahí el tratamiento, el gol estándar va a ser el CONOLIP, pero en los lugares alejados, inaccesibles, con bajos recursos, donde hay un profesional adecuado, buscar el tema de tratar sumado a la colposcopia inmediata para reducir la tasa de sobretratamiento. De ese 70%, reducirlo a un 11%. Los programas de prevención del cuello uterino obviamente tienen que ser maleable y flexible. No todos los esquemas, no todos los departamentos, no todos los lugares del mismo departamento van a tener su mismo programa de prevención. Lamentablemente, hacer esto causaría demasiada confusión, pero es lo que tenemos y es lo que debería hacerse. Cuando no tengamos, ¿cuándo debería hacerse los métodos ablativos nuevamente? Cuando no tengamos ninguna opción de métodos excisionales, ¿no? Población con acceso limitado a los establecimientos de salud y siempre y cuando cumpla criterios para la selección. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado esta ponencia. Como le dije, en lo posible nosotros debemos aprender a hacer
eh, conización LIP es el gol estándar. No, perdón, el gol estándar es el cono frío, el siguiente en rendimiento es el cono. Siempre los métodos adicionales van a estar por encima de los métodos ablativos, pero si en la ciudad, por ejemplo, si ustedes están en Iquitos ustedes y tienen un ginecólogo oncólogo que está ampliamente capacitado, pues todos los pacientes tienen que referirlo. Una persona puede capacitarse, ser experto en manejo de enfermedades premalignas, claro que sí. Los expertos recomiendan que para catalogar, darle este título a una persona que es capacitada, que está realmente capacitada para manejar enfermedades premalignas, como mínimo es cinco manejos de enfermedades premalignas al mes, como mínimo cinco para decir que esta persona está realmente capacitada. No estoy hablando que se hagan cinco colposcopías al mes, no estoy hablando que se hagan cinco ponegos al mes, no estoy hablando que sean cinco diagnósticos de lesiones premalignas. Estoy diciendo que es el manejo. Manejo no solamente significa hacer una colposcopia y tomar una biopsia. Manejo significa hacer el procedimiento, ser experto en el manejo de complicaciones, y eso es el 50%, y el otro 50% es el seguimiento. Cuando ustedes implementen, cuando se implementa un programa de tamizaje, el 50% de ese programa de tamizaje es el seguimiento. Y hacer el seguimiento en pacientes tratadas no es tan fácil. Y ahí viene la experticia del médico. Y a eso me refiero que para catalogar una persona, a un ginecólogo capacitado para enfermedades premalignas, es cinco casos como mínimo al mes. Personalmente yo soy ginecólogo oncólogo, trabajo en la práctica privada. A la semana me veré tranquilamente, manejo 15 enfermedades premalignas, obviamente que estoy capacitado para hacerlo, pero si una persona quiere capacitarse, que obviamente está en su derecho de hacerlo, tiene que entender que tiene que manejar para catalogarse como experto mínimo 5 enfermedades premalignas, como tal, tratarlas, como le dije, no solamente es diagnosticarlas, sino tratarlas, hacer el método que corresponde, solucionar las complicaciones y hacer el seguimiento, ¿no? Como mínimo 5 casos al mes. Listo. Espero que les haya gustado esta ponencia. Si tienen una pregunta, pues los escucho. Sí, doctor, una pequeña pregunta acá en el chat. Eh, Actualmente se habla mucho de ablación cervical con láser. ¿Qué tan confiable es y qué recomendaciones daría? Una cosa es la ablación con láser y otra es la conización con láser. ¿A cuál de los dos se está refiriendo? A la conización con láser, pues digo que es efectiva, es un método decisional, vale la pena, puede hacerse. Es más, el primer método de tratamiento decisional, a diferencia del cono que llegó a nuestro país, fue la conización láser, que fue en neoplásicas hace unos 40 años aproximadamente, antes del cono. ¿Este va a hacerse? Claro que sí. Muchos preguntan si la cauterización o la terapia láser funciona para enfermedades premalignas. Al inicio mencioné que hay un requisito para tratar enfermedades premalignas. Hay un requisito, y los requisitos son tres. Primero, que tú sepas identificar la enfermedad premaligna, las dimensiones. Segundo, que trates, cuando tratas enfermedades premalignas, no solamente tratas la enfermedad premaligna, sino tratas toda la zona de transformación. Y segundo, la profundidad. Todo método que llegue a una profundidad con mínimo de 5 y mejor de 6 y 7, con mínimo 5, es válido para, es válido como método de tratamiento para enfermedades premalignas. Es válido. ¿Me entiende? Si no cumple estos requisitos, cualquier otro método no va a ser válido, incluyendo la cauterización. La cauterización, ¿por qué no se utiliza como método de tratamiento? La cauterización, cuando ustedes cauterizan un cuello por una cervicitis, ¿cuánto es la profundidad? En lo mejor de los casos 3 a 4 milímetros, ¿verdad? Y por más que cauterice varias veces. Es por eso que la cauterización no sirve para el manejo de enfermedades premalignas. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Me preguntan si las lesiones de bajo grado, ablación en lesiones de bajo grado. Miren, como le dije hace un momento, las infecciones por el virus papiloma humano son multicéntricas o multifocales. ¿Qué significa esto? Que no solamente está en un solo sector del cuello, también está en la vagina, está en varios sectores de la vagina, está lo mayor, lo mayor. A lesiones de bajo grado, ¿cuál es su interpretación? La interpretación es infección por papillomavirus humano.
Lesiones de bajo grado es eso, infección por virus papiloma humano. Si tú quieres ablacionar un área, ¿qué tendrías que hacer para eliminarlo? Eliminar toda la zona de contagio, ¿verdad? Y es posible identificarlo. Algunas veces es visible, pero la mayoría de veces no lo es. ¿Me entiende? Y por lo tanto, es más que seguro que ese método no funcione. En la época actual hay muchos intentos para ver qué medicamento funciona para la eliminación del virus. Realmente de todas las sustancias o intentos que hay en búsqueda de eliminación del virus, tan solo hay uno que funciona. Bueno, hay uno. Bueno, esto es la lejía, ¿no? Pues la lejía no se puede utilizar, no se puede utilizar en las partes genitales de la mujer, por lo tanto no hay nada. De los métodos experimentales hay uno que parece funcionar porque todavía está en etapa de experimental, incluso allá en China ya lo utilizan, sé que lo está utilizando, que es la terapia fotodinámica. De los métodos experimentales el que hasta el momento es el que mayor tasa de rendimiento. Ahora en nuestro medio existe mucho una crema que se llama Papiloker, en la cual si bien es cierto, su descriptivo dice, porque he revisado, dice el texto, dice que facilita la eliminación, pero realmente nosotros no buscamos eliminación. Cuando tú haces un método, un medicamento o cualquier método, lo que a ti te interesa no es la eliminación, es ver la probabilidad de reducción de desarrollar una enfermedad premaligna. ¿Me entienden? Lo que interesa es el desarrollo de la enfermedad premaligna, no la eliminación tanto. Obviamente que la eliminación te favorece, pero lo que realmente interesa es el porcentaje de disminución de desarrollo de una enfermedad premaligna y demostrada por un estudio randomizado doble ciego como mínimo. Y eso en nuestro medio no hay. ¿Me entienden? Todos esos métodos que ustedes mencionando, ya sea la ablación por láser de lesiones de bajo grado, ya sea el papiloquer, ninguno de sus descriptivos menciona que disminuye la probabilidad de desarrollar lesiones de premalignas, lesiones de NIC2 en adelante, ninguno. Hablan de eliminación del virus, pero no hablan de desarrollo de lesiones premalignas. Y es por eso que, en mi punto de vista personal, yo no lo recomiendo. Es más, ninguno de los médicos que estamos en la Sociedad de Ginecología y Oncología lo recomienda. Ya. ¿Alguna otra pregunta del auditorio o del chat? Hay que tener en cuenta que agradecemos al doctor Carlos Urrutia y que tener en cuenta que este tema es muy importante y que nos ha ampliado nuestro conocimiento, y hay que tener, como dijo el doctor, la cobertura es la parte importante, la prevención, y que hay que continuar. Y gracias, doctor, por los conocimientos adquiridos. Un aplauso para el doctor Carlos Urrutia. Gusten, pues nuevamente estaremos gustosos de acceder a su invitación si es que hay otro congreso adicional. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado las dos charlas. Aplausos para el doctor, le agradecemos.